Ya están viendo ahí una pantallita. Vamos a ver algo acerca de origen de suelos. Dice que los suelos pues no los hizo Dios, ¿no? Sino que, bueno, alguien podría decir que sí, pero vamos a dejarlo en que los hizo la naturaleza. Ahora, la naturaleza para generar al suelo, pues lo que hace es que está en una constante interacción dinámica de todo el ecosistema. Y resulta que nosotros, ya ven que vivimos en el planeta Tierra hasta ahora, y que en ese planeta Tierra tiene algo así, de su clase de geología, tiene algo así como 4.600 millones de años. O sea, estas dos letritas millones de años, significa que le vamos a agregar 6 ceros a ese 4.600. 4.600 millones de años que existe la Tierra. Y en esa Tierra, pues, está hecha como todo el universo de minerales. Por ahí alguien de ustedes diría de polvo de estrellas. Ustedes también están hechos de polvos de estrellas. Bueno, ahora, en esa Tierra, en la materia de geología, ustedes se dieron cuenta de que está hecha de capas y que hay una capa exterior que le decimos corteza, y esa capa exterior o corteza es dura, es como la cáscara de una naranja. Aunque adentro está más blando, la costra es más dura. Y en esa costra es en la que nosotros vivimos y nos conectamos a Zoom, o nos vamos al trabajo, vamos a donde sea. Bueno, nosotros vivimos en esa costra superficial. Ahora, adentro de la Tierra resulta que hay varias capas. Hay un núcleo que tiene una temperatura enorme, y, y hay un manto. En ese manto la temperatura también anda del orden de miles de grados centígrados, y ese cambio de temperatura, porque nosotros acá en la superficie, pongamos, puede ser que tú hoy en la mañanita, si te paraste a las 5 de la mañana, probablemente hayas detectado tal vez unos 10 grados centígrados, y en cambio, te les digo que por acá andamos en unos 3.000 grados centígrados. Bueno, pues hay una diferencia térmica. Y si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de quedársele viendo a qué pasa cuando tú pones a hervir agua, si tú pusieras agua y le echaras un poco de aserrín, te darías cuenta que adentro del agua empezarían a generarse como corrientes de convección. ¿Por qué? Pues porque resulta que en la parte de abajo el calor hace que el agua se caliente. Como se calienta, pues resulta que se vuelve poco densa, o sea, se vuelve más ligera. Al volverse ligera, tiende a ir hacia arriba. Como llega a la superficie, hace contacto con el aire de por acá, arriba, y entonces se enfría y se vuelve pesada. Al volverse pesada, pues tiende a bajar otra vuelta, por decirlo de una forma, hacia abajo, ¿no? Ahora, llega abajo, se calienta y vuelve a subir. Tiene contacto con la superficie y vuelve a bajar. Bueno, esas corrientes se llaman corrientes de convección. Y esas corrientes de convección también existen en toda la Tierra. Entonces, en la zona del manto hay corrientes que se calientan cerca del núcleo y salen a la corteza, eh, donde en la corteza tiene una temperatura inferior, prácticamente de 0 grados centígrados, y se enfrían y vuelven a bajar, y suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan, y suben y bajan. Bueno, lo mismo pasa del otro lado, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Corrientes brownianas o corrientes de convección. Ahora, eso genera problemas con estas capas de corteza, porque es difícil pensar que las capas de corteza sean una sola pieza, sino que en realidad tú sabes que la corteza está dividida en algunos intervalos. Esos intervalos les decimos placas tectónicas, y resulta que si una parte de la corriente de convección tiene movimiento horario y otra parte de la corriente de convección tiene movimiento antihorario, pues probablemente estas placas se empiecen a mover en sentidos distintos. ¿Qué va a tener como consecuencia eso? Bueno, pues que si esta se sigue moviendo en sentido distinto, va a llegar un momento donde se va a encontrar con otra. ¿Y qué va a pasar? Pues que van a empezar a pelearse estas dos placas para ver quién ocupa el lugar sobre la superficie terrestre. Como consecuencia natural, una de las dos va a pesar más, una de las dos va a pesar menos, y eso va a tener como consecuencia que una empiece a meterse
al manto. A la hora de que se mete al manto, esta que ahorita estoy dibujando de colorcito verde, pues resulta que esa placa tectónica que se está metiendo al manto, a medida que se profundice dentro de la Tierra, va a ganar temperatura y se va a fundir. Los minerales que tenían y que en algún momento estuvieron a nivel de superficie, se van a empezar a fundir y se van a transformar en este material incandescente que empieza a tener corrientes de convección. Bueno, ahora, otro problema o otra situación que se da con esta subducción de la placa. Aquí ya apareció ya un nombre interesante, ¿no? Una subducción. Como se mete una parte de la placa, pues se va eliminando, pero si tú metes, al fin y al cabo, si ustedes se imaginen estas dos fuerzas pegándose una contra la otra, pues lo que va a tener como consecuencia, una se va a meter, pero muy probablemente también se genere una elevación en una de esas placas. Y esa elevación, tanto en un lado como del otro, pues es lo que nosotros de repente conocemos como sistemas orográficos o cadenas montañosas. Ahora, vamos a mexicanizarlo, ¿no? Ahora, ¿ustedes recuerdan que en nuestro país, eh, frente a las frente a las costas de Guerrero y frente a las costas de Michoacán y frente a las costas de Oaxaca, hay, hay una placa de cocos que se mete debajo de nuestra placa americana? Esa placa de cocos, más o menos anda por aquí, y todos los años se mete adentro de la placa norteamericana a una velocidad más o menos de unos 5 a 6 centímetros por año. 5 a 6 centímetros por año se está moviendo. Bueno, ustedes llevan más o menos en este planeta como unos veintitantos años. Eso quiere decir que esa placa ya se ha metido debajo de nuestro país, pues del orden de un metro o un poco más de un metro, nada más en lo que ustedes están vivos, ¿no? Pero evidentemente que hay muchas, la vida del planeta no se resume nada más a los 20 algo de años que ustedes tienen, sino que es mucho mayor. Bueno, entonces, imagínate que esa placa de coco se ha intentado meter debajo de la placa americana por algunos miles de años. ¿Qué tiene como consecuencia con respecto a estas montañas que dibujábamos hace ratito? Bueno, pues tiene como consecuencia que se generen montañas enfrente de Guerrero, que se generen montañas enfrente de Oaxaca, que se generen montañas enfrente de Chiapas, una que otra hacia acá, hacia Michoacán. Y a eso en tus clases de geografía de la primaria le decían Sierra Madre del Sur. Resulta que no nada más hace contacto de forma superficial, sino que esa placa se mete incluso hasta debajo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, o incluso más allá, y también genera otra serie montañosa. Incluso prácticamente esta subducción es la originaria de todo el eje neovolcánico. Bueno, ahora, resulta que ya tenemos montañas. Esas montañas sufren erosión y sufren muchos sistemas a consecuencia de interactuar con el medio ambiente. ¿Qué pasa si yo le pudiera, o le vamos a hacer, un corte aquí a nuestro país? Y vamos a ver un corte, como los que ustedes hacen en la materia de arquitectura, en los proyectos de arquitectura, y yo le hiciera un corte ahí. Bueno, pues yo lo que vería, voy a dibujarlo, yo lo que vería sería algo así como de un lado el Pacífico, luego una cadena montañosa del sur, luego probablemente el eje neovolcánico y luego del otro lado vuelvo a encontrarme el Golfo de México, ¿no? Probablemente nosotros andaremos por acá. Bueno, hay, hay algunas cosas que debemos de considerar. Fíjense, tenemos una broncota de que el mar de los dos lados, está muy lejos de donde estamos los humanos. Probablemente ustedes estén aquí conectados a internet, yo esté por acá, y estamos muy, muy lejos del mar. La mayoría del contacto con hídrico de este mar genera nubes, se evaporan y cae el agua en todo el país, porque tú me vas a decir, pues también aquí en la Ciudad de México llueve, sí, llueve también aquí,
pero la mayoría de los ríos, la gran mayoría de los ríos, están por debajo de la cota 500. Más o menos en la cota 500 sobre el nivel medio del mar, ahí está la mayoría de las fuentes de agua. En realidad, fuentes de agua por arriba de la cota 500 son pocas. Y ese es un problema para los cuates que se nos ocurrió vivir en zonas altas, porque traer el agua a estas zonas altas, pues genera mucho gasto, mucho recurso económico. Ahora, ni modo, ya se nos ocurrió vivir acá arriba y vamos a tener que sufrir con falta de agua. Y se nos ocurrió vivir acá arriba precisamente por una razón, porque aquí había agua. Probablemente tú recuerdes a la plática de la primaria, donde nos decían que los aztecas llegaron a donde estaba un lago y una serpiente y un águila, ¿no? Bueno, había agua. Y gracias a que hay agua, nos hemos establecido en muchos lugares del mundo. Llámese cerca del Tigris, llámese cerca del río Éufrates, llámese cerca del lago de Texcoco o el lago de Michoacán. Bueno, siempre donde haya agua va a haber humanos. ¿Por qué? Pues porque ahí cerca del agua hemos obtenido recursos y hemos tenido más vegetación. Ahora, fíjate, yo así como te lo dibujé, aparece que aquí hay un lago y que aquí hay otro lago. En realidad, si hacemos el corte sobre toda la República Mexicana, vamos a encontrar muchos más lagos. Pero bueno, esto es solo por ejemplificar. Ahora, vamos a hacerle zoom a este lago. Vamos a hacerle zoom a este lago y vamos a imaginarlo un poco más en nuestro contexto local. Fíjense, probablemente alguien de ustedes, muy probablemente, alguien de ustedes viva en Ecatepec, en la zona allá donde hay cerritos, o probablemente alguien de ustedes viva en la zona de Naucalpan, donde también hay cerros, o alguien de ustedes vive hacia Ciudad Universitaria, donde hay cerros, o alguien de ustedes vive hacia la Sierra de Santa Catarina, hacia pasando Iztapalapa, ¿no? Donde también hay cerros, las sierras. Ok, entonces prácticamente alrededor de toda la ciudad hay montañas. Y eso ocasionó que en la Ciudad de México, antes de que llegaran los aztecas, muchísimo antes de que llegaran los aztecas, ya hubiera agua. Esa historia, aunque pues nosotros usualmente la platicamos de la Ciudad de México, en realidad se da en otros puntos también, como en el lago de Pátzcuaro, como en la zona de Tabasco, como en muchos otros lagos. Se presenta esto, que está rodeada de una orografía que permite que se acumule el agua al centro. Ahora, fíjate, y nada más para que tengamos en cuenta los tiempos, ¿no? El lago de la Ciudad de México más o menos lleva unos 700,000 años. 700,000 años. La civilización como humanos, la civilización más antigua que conocemos, más o menos tiene unos 10,000 años. Como humanos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que antes de que existiera Egipto, antes de que existieran las primeras civilizaciones en el Tigris y en el Éufrates, ya había un lago aquí en la zona metropolitana. Entonces, pues eso es muchísimo tiempo, ¿no? Algo así como unas 70 veces más vieja que cualquier civilización humana es el lago de la ciudad. Bueno, ahora, durante esas 70 veces más viejos que cualquier humano, se dan procesos erosivos. Y esos procesos erosivos lo que hacen es de que ustedes recuerdan de su materia de geología que hay viento y que el viento pues está todo el día pegándole a las montañas y eso genera que las montañas se vuelvan un poquito chatas por la erosión. Ahora, no nada más es el viento, sino que también viene la lluvia y la lluvia pues también va arrastrando partículas. Evidentemente que probablemente tú digas, pues si cae la lluvia no creo que se lleven a una persona. Bueno, si es mucha, sí se la va a llevar. Pero no es tan difícil imaginarse que si tiramos un Kleenex en la calle,
pues que la lluvia arrastre ese Kleenex hacia la zona baja. Y así como no es tan difícil de imaginar eso, bueno, pues resulta que las partículas que miden poco, es fácil que sean arrastradas hacia zonas bajas. Ahora, tú vas a decir, bueno, pues sí, pero no todas las partículas miden poquito, ¿no? Entonces, vamos a pensar en una partícula grande. Déjenme, sí, probablemente sí, si ustedes ya han visto alguna piedra grande en algún cerro, en alguna montaña, vamos a pensar en esta piedra grande, ¿no? Y digo grande porque aquí pongo un numerito, ¿sale? Ahora, esa piedra grandota, o esa roca, porque, bueno, los geólogos dirían que está mal decirles piedras, ¿no? Esa roca, por alguna razón está ahí. Resulta que, al igual que este humano, recibe la luz solar. Y la luz solar en el día lo calienta, pero en la noche, al no haber luz solar, pues baja la temperatura. ¿Qué le pasa a los materiales cuando se calientan? Pues tienden a dilatarse. Cuando se enfrían, tienden a contraerse. Entonces, lo que les estoy diciendo es de que esa piedra que está ahí, todos los días se mueve, se expande un poco hacia los lados cuando hace calor y todos los días en la noche se contrae. Bueno, ahora, si consideramos un año, pues va a ser 365 veces que se expandió y se contrajo. Si consideramos 10 años, pues van a ser 3,650 veces que se expandió y que luego se contrajo. Si consideramos 1,000 años, pues hay que agregarle más y más ceros a las veces que esa piedra o esa roca se contrae y se expande. Después de tantas veces que se abre y se cierra, se abre y se cierra, se abre y se cierra, pues va a llegar un momento en el que se va a fisurar. Y en esa fisura, eh, probablemente sea muy finito, pero se va a empezar a fisurar. Y en esa fisura puede ser que caiga la lluvia. Y en esa fisura donde cae agua, muy probablemente el agua no esté limpia porque nadie pasó el agua de lluvia por un filtro, ¿no? Sino simplemente el agua de lluvia colapsa lo que se encuentra en el camino. Pongamos, si ustedes ahorita ven a su alrededor, probablemente donde ustedes sientan que hay aire, ese que pueden respirar, ese aire también tiene partículas volando. De repente pongamos, si ustedes huelen ahorita, perdón si no han comido, ¿no? Pero déjenme evocar a su sentimiento. Imagínense que huelen sopa. Si huele sopa, es porque hay partículas de sopa volando en el ambiente. Si huelen a frijoles, pues es porque hay partículas de frijoles volando en el ambiente. Y ustedes ahorita están conservando una sana distancia de las otras personas, porque probablemente también hay virus y bacterias volando en el ambiente. Bueno, ahora retomemos esas bacterias. Resulta que una de esas bacterias cae o que está por ahí, por donde cae la gota de agua. ¿Qué va a pasar con esa bacteria? Pues que va a entrar a la roca. Y ahí en la roca, esa bacteria probablemente se encuentre con otra bacteria y probablemente con esa otra bacteria tengan pequeñas bacteritas, ¿no? O sea, se reproduzcan. Y las bacterias nacen, crecen, se reproducen y mueren, como muchos otros organismos. Entonces, esas bacterias se van a morir ahí en esa fisura. Y en esa misma fisura van a generar bacterias muertas. Probablemente inclusive vengan nuevas bacterias que caigan de otro día que llueva y esas nuevas bacterias se alimenten de bacterias viejas. Y resulta que esas nuevas bacterias también se van a morir y eso al mismo tiempo que el cambio de temperatura está provocando que esta roca se abra y se cierre. Entonces, ¿eso qué va a tener como consecuencia? Pues que lo que era una fisura pequeña se empieza a hacer una fisura más grande y más grande. Y de repente ya no entran solamente bacterias, sino que entran incluso gusanos, nélidos.
Y los gusanos, cuando se mueran, también se van a quedar ahí y van a ser comida para nuevas bacterias. Y cuando los gusanos y las bacterias se mueran, probablemente la fisura se haga más grande y llegue incluso a algún roedor. Y resulta que esta roca se empieza a fisurar más y fisurar más. Eso no pasa de un año a otro, ¿no? Pero si metemos en nuestra mente que eso puede pasar en algo así como unos 70,000 años o 50,000 años, bueno, eso es 5 veces lo que todos los humanos han vivido. Entonces ya no es tan difícil de imaginar ese proceso. De repente nos cuesta trabajo porque pues nosotros nada más vivimos a lo mucho, bueno, ahorita, a lo mucho más o menos viviremos unos 100 años, pero si tenemos conductas destructivas como tomar alcohol o drogarse, cosas así, pues van a vivir menos, ¿no? Bueno, ahora, resulta que así como nosotros, pongamos, alguien de ustedes probablemente recuerde a un perrito que tuvo y que lo quiso mucho, ¿no? El perrito al que quiso mucho, a lo mucho vivió 10 años, 15 años. Para nosotros, sí podemos ver cómo nace y muere un perro. Nosotros podemos ver cómo nace y cómo muere un pollito, pero no podemos ver cómo nace y cómo muere una roca, porque se llevan miles de años. Pero sí sabemos, en base a sus muestras, qué es lo que pasa. Ahora, ¿hacia dónde iba esta plática? Y es una plática obligada, ¿no? Probablemente sí la recuerdes del semestre anterior. Bueno, que resulta que esta roca se va a dividir en rocas más pequeñitas. Y resulta que una de esas rocas más pequeñitas ya puede ser que sea arrastrada por la lluvia. Y cada vez va a ser más pequeñita a medida de que pasen los años. Entonces, lo que en algún momento era roca, después de algún cierto tiempo se va a transformar en una grava, después de algunos miles de años se va a transformar en una arena, y después de algunos miles de años se va a transformar en un limo o en una arcilla. Ahora, cada vez el tamaño de la partícula va siendo menor, 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 hasta que se llega al tamaño de una arcilla. Entre más pequeña sea la partícula, más fácil es que sea arrastrada a zonas bajas. Bueno, ahora, como durante miles de años eso le ha pasado a miles de rocas, pues resulta que aquí abajo se van acumulando restos de rocas de tamaño arena o de tamaño arcilla, pero en un ambiente lacustre. ¿Eso qué va a pasar? Imagínense, ustedes recuerden qué pasaría si los metiéramos a una alberca y les dejamos su manita, estoy exagerando la mano, su manita adentro del agua por unas 5 horas. ¿Ustedes qué le recuerdan que les pasa a su mano? Su mano adentro del agua por 5 horas se hace como pasita, ¿no? Y se hace muy blanda. Bueno, eso no le va a pasar a las rocas, pero evidentemente que sí altera un poco su peso volumétrico y su resistencia si la dejamos ahí unos 7,000 años, ¿no? Vamos a meter una roca ahí 7,000 años, a ver qué pasa. Lo más seguro es de que se empieza a degradar. Ahora recuerden, no es agua limpia, no es agua pura, sino que en esta agua también aquí viven pececitos y viven también algas y también viven bacterias y también viven otros pececitos. Ok, ahora, estos pececitos pues van y comen las bacterias o comen las algas. Los pececitos no tienen un cementerio para pececitos, sino que cuando se mueran, vamos a ver cuando se muere este pececito, va a depositarse en el fondo. Cuando se muere este pececito, esa bacteria se va a depositar al fondo. Cuando se muere este pececito, se va a depositar al fondo. ¿Y qué van a pasar? Otros miles de años y se va a seguir acumulando nuevas rocas. Nuevas rocas y nuevas rocas y nuevas gravas y arenas. Y se siguen muriendo las bacterias y se siguen muriendo las algas. Las algas, al fin y al cabo, son seres vivientes. Bueno, son organismos vivientes. Y las algas, pues también se van a morir algún día. Por más que tú quieras o que plantes una plantita ahí cerca de tu ventana,
Algún día se va a morir la planta y algún día va a hacer interacción con nuevas rocas y con nuevas gravas y arenas. Entonces, ¿qué pasa en el fondo? Pues resulta que se está acumulando material y a ese material que se está acumulando, si nosotros un día nos metemos a un lago, nos vamos a dar cuenta que el fondo del lago es como fangoso. Ese fondo fangoso es la mezcla de rocas, de materia orgánica, de pececitos, de algas y de rocas que vienen de zonas altas. Ahora, puede ser, si nosotros, hace rato yo te pedía que te imaginaras 700,000 años o 70,000 años, bueno, pues puede ser que en alguna época de esos 70,000 años no haya agua. ¿Por qué? Pues porque aumentó la temperatura, ¿no? Ustedes, perdón por la comparación burda que les voy a pedir que hagan, ¿no? Pero sí han visto la película esta de la era del hielo, ¿no? En la era del hielo, bueno, pues dice, bueno, es que hay una época de glaciación, pues hay una época de calentamiento global. Bueno, nosotros estamos acercándonos a un calentamiento global. Eh, Nos echan la culpa a veces acerca de que usamos mucho los autos o las empresas o las industrias, pero la realidad es de que el planeta tiene calentamientos y enfriamientos más allá de que haya humanos o no. Entonces, ¿qué pasaría si durante 5,000 años o 10,000 años hubiera un calentamiento? Pues lo que va a pasar es de que va a propiciar la depositación de puras gravas y solamente van a haber gravas acá y al haber más temperatura y haber menos agua, va a haber menos actividad biológica. Entonces ahí encontraríamos materiales tipo arenas, gravas o materiales granulares. Pasan unos 5, 10,000, 20,000 años, pasan otros 20,000 años y resulta que se vuelve a inundar, se vuelve a haber agua, entonces se vuelve a generar un lago. Y ahora, ¿dónde vuelven a crecer las plantitas? No, pues aquí, en el fondo de la grava. Bueno, pues entonces otra vuelta empezamos el ciclo, donde se empiezan a generar depósitos de arcilla, depósitos de arena, combinados con pececitos nuevos y con algas nuevas. Y eso va a generar a su vez que este nuevo horizonte se descomponga más rápido. Entonces, fíjense, resulta que nosotros podríamos aquí agrupar un material que se formó en lago y otro material que se formó en época de secas y otro material que se volvió a formar en una época de lago. Pero otra vez, para que eso pase necesitan pasar algunos miles de años. Ahora, aquí ustedes me van a preguntar o me van a decir, oiga, pero entonces eso me hace pensar de que no debería de haber montañas, porque resulta que si esas montañas originales que habíamos dibujado, déjame nomás las remarco, estas montañas originales que habíamos dibujado, pues resulta que ya se llenaron. Y si eso es cierto, pues entonces lo que en algún momento fue una montaña y hubo un valle al centro y ya se llenó, pues después de miles de años ya no deberíamos de tener montañas, sino que ya deberíamos de tener todo plano. Entonces nuestros amigos los terraplanistas dirían, pues sí, deberíamos estar en un mundo plano, ¿no? Bueno, pero eso no pasa por algo que se llama isostasia. Y ese procedimiento de isostasia lo que hace es de que va a generar nuevas montañas. Fíjense, resulta que todo este peso, déjenme tratar de ayudarlo, todo este peso a las partículas que están al fondo les genera mucha presión. Entonces las partículas que están hasta abajo, resulta que tienen mucha presión de arriba, mucha presión de arriba y mucha presión de los lados. La consecuencia de eso será que empiecen a comprimirse y esto, que eran rocas sueltas o suelo, por la compresión se vuelva a litificar. Ay, creo que como chato, ¿no? Unas mayúsculas y unas minúsculas. Bueno, que se vuelva a litificar
y esa litificación genere nuevas rocas. Otra vuelta. Necesitamos algunos millones de años para que pase eso. Y esas nuevas rocas, pues resulta que si sigue aumentando su profundidad y su presión y su temperatura, se van a fundir y van a generar rocas metamórficas. Y después de generar rocas metamórficas, se van a volver lava o roca fundida. Y esa lava o roca fundida va a intentar salir a la superficie por medio de alguna cadena montañosa o de algún volcán. Y cuando esa lava intente salir a la superficie, sale al exterior como piroclastos y me genera rocas ígneas extrusivas. Una parte de esa lava no llega a salir al exterior y se enfría aquí adentro. Se enfría dentro de una cámara magmática o dentro de un dique volcánico y no llega al exterior. Estas lava que se enfría dentro del volcán se llaman rocas ígneas intrusivas. Bueno, y estas nuevas rocas ígneas son las que dan origen a nuevas montañas y empezamos de nuevo el ciclo. Otra vuelta, esta rocota se va a empezar a fisurar y va a ser arrastrada hacia zonas bajas, donde se va a juntar con agua y se va a empezar a degradar. Y constantemente, ojo, aquí apareció un ciclo, Bueno, ese ciclo no lo alcanzamos a ver nosotros, pero existe. Y existe gracias a las pruebas que podemos hacer de carbono 14 y determinar la edad de las rocas o hallar algunas cuestiones interesantes en la orografía o en la arqueología. Fíjense, pongamos así una cuestión interesante para que ustedes recuerden algo, es que más o menos a unos 30, 40 metros de profundidad, a veces se llegan a encontrar restos de conchas marinas en la Ciudad de México. ¿Quién las trajo? Pues en algún momento llegó a existir eh, agua de mar en esta zona también. Ahora, esa ya es una plática un poquito geológica, un poquito más profunda, pero bueno, ustedes recuerdan que en estos 4.600 millones de años, la Tierra ha pasado por modificación de los continentes. Probablemente, y lo más seguro es de que ustedes en la primaria recuerdan de que la Sudamérica encaja más o menos con África y que Norteamérica encaja más o menos con Europa y con el Mediterráneo, ¿no? Y que todo esto antes era un supercontinente. Bueno, sí, pero ese supercontinente no ha sido el único. O sea, en algún momento ese supercontinente se empezó a mover para lo que conocemos actualmente como Norteamérica y Sudamérica, como África y como Europa y Asia. Es lo que conocemos nosotros. Pero hace algunos miles de años era un solo continente. Hace más años fueron continentes otra vuelta separados que se unieron en la Pangea. Pero ese ciclo es mucho más allá atrás, mucho más atrás que la Pangea, ¿no? Bueno, ya. Ese es un buen tema para que, si les interesa la geología, se metan en referencia. Bueno, ahora, por aquí salió la palabra suelo. Por aquí salió la palabra suelo y significa que que nosotros, a pesar de que este ciclo se lleva miles o millones de años, ese gran ciclo en el que la roca se transforma en sedimentos, se une con materia orgánica, se calienta y se vuelve a formar roca y se vuelven a formar las montañas. Bueno, ese ciclo dura miles o millones de años, pero nosotros que vivimos en el 2020 queremos construir aquí.
Y como nosotros que vivimos en el 2020, decimos, pues es que yo necesito un lugar donde dormir, o donde conectarme a internet, o donde jugar en gamer. Necesito una cueva, así como mis antepasados de apenas hace 10,000 años. Ellos se metían a cuevas, bueno, pues nosotros necesitamos unas cuevas artificiales donde podamos vivir, ¿no? Y desgraciadamente, pues tenemos que desplantarnos en todo este material fangoso o malito que, que es producto de restos de roca, de restos de organismos vivos, de restos de animales, de restos de la naturaleza, ¿no? En estos sedimentos es donde queremos Está buena esta construir. materia, me encanta, pero está densa. Bueno, sí, suele pasar. Bueno, estos sedimentos es donde queremos construir. Entonces, por esa razón es por la que ustedes tienen que llevar esa materia de mecánica de suelo, porque quieren desplantar sus zapatas en estos sedimentos. Ahora, en algunas ocasiones, a algunos de ustedes les va a tocar desplantarse en roca, o sea, en una zona de montaña, ¿no? O sea, y va a estar fabuloso, ¿no? ¿Cómo? Porque vas a decir, no, pues es que aquí en la montaña me desplanto en la roca y no se siente nada, no se siente nada de sismos, ¿no? Eh, Dice el profe. Ah, Es una verga ese profe. Es una verga, profe. No te escuchas. a ver. No sé. No, lo que quería hacer era silenciar sus audios, ¿no? Sí, güey, sí, sí. Perdón. Aún así es una verga el profe. Ok. Yo les decía, yo les decía que probablemente a alguien de ustedes les toque construir, edificar en la montaña y muy cerca de formaciones rocosas. Ahí no van a tener ningún problema de cimentación porque las rocas tienen muy buena resistencia, muy buena capacidad de carga y no se deforman. De forma general, así casi casi todas las rocas son más resistentes que el concreto. Roca es más resistente que el concreto. Y bueno, pues todos tienen en la mente lo que es un concreto, ¿no? Eh, Muy resistente. Estamos hablando tal vez de unos 250 kilos por centímetro cuadrado. Casi cualquier roca da más resistencia que el concreto, excepto que estén fisuradas. Cuando están fisuradas, bueno, ahí habría que valorar la rigidez de la fisura, pero casi cualquier roca nos da mejor condición de carga. Ahora, desgraciadamente, eh, no todos los humanos que conocemos compraron un terreno en el cerro donde hay rock, sino que muchos humanos, como nosotros, y como mucha parte de la sociedad, compraron un terreno donde hay suelo, y el suelo sí tiene una resistencia mucho menor a una roca. Eh, bueno, ahora, esa fue la razón para meternos a esta materia o para que ustedes estudiaran la materia de mecánica de suelos, ¿no? Ahora, vamos a hacer un paréntesis, vamos a dividir esto. Oigan, si no se preocupen por tomar notas o lo que sea, bueno, este grafiquito que hice, puede ser que alguien me diga que estuvo feo, pero a ratito se los comparto en el Classroom, ¿no? No se preocupen, por traten de entenderlo, ¿no? Ahora, no sé, esa primera plática fue, a ver, se la resumo. Nuestra Tierra tiene 4.600 millones de años, las corrientes de convección generan montañas, las montañas a su vez generan lagunas, porque generan zonas bajas, y las rocas de las montañas se van a romper a través de miles de años y se van a juntar con restos orgánicos y con restos animales para formar sedimentos.
Eso es lo que conocemos como suelo. Después de algunos miles de años, ese suelo se va a volver a generar como roca y va a volver a empezar el ciclo. Y ya está. Nosotros queremos construir encima del suelo o encima de una roca. Y eso nos lleva a pensar que si tú quieres construir lo que sea, una casita para que ya te quieres independizar, o quieres construir un edificio que alguien te va a dejar, o un hospital que la comunidad requiere, necesitamos saber sobre qué nos vamos a desplantar. Y de ahí sale la importancia de hacer un estudio de mecánica de suelo. Ahora, para saber un estudio de mecánica de suelos, pues hay varias opciones. Ahí podemos hacer un pozo a cielo abierto, donde directamente observemos el material, pero algunas edificaciones, su cimentación es muy profunda. Ustedes han escuchado de las cimentaciones de pilotes. Entonces sería muy arriesgado bajar a una persona a 20 metros de profundidad para ver qué suelo hay. Entonces para eso hay otras técnicas. Ahorita platicamos. Okay. Ahora, de este primer intervalo, eh, de origen y formación, ¿vamos bien? Sí, 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 todo bien. profe, todo bien. Sí, profe. Vamos bien. Bueno, ahora, ¿ustedes en su materia de estructuras? Pues bueno, creo, ¿no? Creo que en su materia de estructuras, pues les han platicado tal vez de que hay diferentes tipos de cimentaciones. Un primer tipo de cimentación pues podría ser una zapata aislada, una zapata, perdón por el dibujo, me estoy dibujando con mi dedo, entonces luego hay veces que no quedan tan bonitos, ¿no? Zapatas aisladas. Esas zapatas pues usualmente se ocupan en terrenos con una buena resistencia, o bien si no voy a bajar mucha carga. De repente si empiezo a bajar mucha carga o el terreno es malito, pues resulta que la zapata empezaría a crecer en dimensiones, o sea, a ocupar más área, que disipe más presión, y entonces eso haría prácticamente que contacten una zapata con la otra, ¿no? Y entonces, pues eso como que ya no es una buena solución. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pues se van a estar casi teniendo contacto una con la otra, pues entonces mejor vamos a hacer una zapata corrida. Y esa zapata corrida, pues probablemente nosotros veamos una sección y esa zapata corrida pues venga aquí, ¿no? Entonces, ¿qué ganamos con la zapata corrida? Pues probablemente rigidizar, vamos a ganar más resistencia, y resulta que si aquí viene un muro, aquí viene otro muro, aquí viene otro muro, pues resulta que esta zapata corrida va a recibir la carga de los tres muros, castillos, columnas, lo que sea, y su función va a ser repartirlo para que genere una presión uniforme en el terreno. Entonces, primero pensábamos en la aislada, luego en la corrida, y bueno, alguien, así como nosotros ahorita vimos que las zapatas se juntaban en un sentido, pues ahora si lo imaginamos en profundidad, probablemente en algunas edificaciones requieran más área de soporte. Y entonces ahí ya pensaríamos en una losa. Una losa de cimentación a veces está eh, pensada, pongamos para naves industriales. Bueno, ahorita les platico. Entonces, en una losa de cimentación, lo que voy a tener es un gran área de contacto para disipar las presiones. En una nave industrial, probablemente no tenga gran descarga, porque si se dan cuenta, las naves industriales tienen armaduras o un sistema de techo muy ligero, entonces la carga no me preocupa tanto, pero en muchas ocasiones las naves industriales tienen el problema de que mueven de forma interna grandes pesos. Pues pongamos, mueven un contenedor de material
o tienen racks que no sabemos dónde los van a ubicar. Digamos, a diferencia de un edificio o de una casa habitación, sabes más o menos dónde va a estar el tinaco siempre, ¿no? Pero en una nave industrial probablemente una zona que esté hoy cargada, mañana ya no esté. Y que probablemente esa zona cargada la muevan del lugar. Y ahora va a estar acá. Y entonces por eso en muchas ocasiones conviene tener una losa de cimentación para que ese piso industrial siempre tenga capacidad de resistir la carga que le pongan encima. Otro caso común de losa de cimentación, como se les digo, losa de cimentación. Otro caso común son las viviendas tipo Infonavit, las casas PEO, las casas ARA, las casas OMEX. Varias de esas empresas sufrieron mucho en el sexenio anterior, pero creo que todavía siguen vivas, ¿no? Eh, entonces, probablemente alguien de ustedes si vive en Tizayuca, en, en, en Tecámac, en Iztapaluca, hay muchas casas así, o en Pachuca, ¿no? Hay muchas casas así, igualitas. La ventaja de esas casas igualitas, pues es de que prácticamente tienes un diseño, perdón por el anticomercial, pero le pagas a un arquitecto y haces 1000 casas, ¿no? Entonces, pues, el costo de la arquitectura o el costo de la administración es muy bajo y te permite construir muchísimas casas a un costo económico. Y las ganancias pues, son muy buenas para estas desarrolladoras. Bueno, ese tipo de casas sería muy tardado hacerle a cada uno su zapata, debajo de cada muro su zapata corrida. Sería muy lento. Entonces, por eso las casas de construcción en serie usualmente utilizan una losa de cimentación. Esa losa de cimentación es mucho más rápida, constructivamente hablando, de hacer que si hiciéramos los zapatos. Cada una tiene su losita de cimentación y, bueno, pues trabaja de una forma muy rígida. Ahí más bien, la losa no se utiliza por cargas, sino para hacer un proceso económico. Bueno, las casas de interés social. Bueno, perdón. Ahora, probablemente alguien de ustedes haya escuchado que en lo que fue un lago, muchos edificios usan un cajón de cimentación. El cajón de cimentación, en esencia, es una losa, en el fondo, una losa más un hueco. Ese hueco me ayuda a que trabaje como un barco. Perdón, hay gente que es medio contreras y que dice, no, eso no es cierto, pero bueno, nomás estoy ejemplificando, no es 100% como un barco, ¿no? Ahora, les digo, para ejemplificarlo, ustedes imaginen un barco en el mar, ¿no? ¿Por qué se mantiene en superficie? Pues porque ese barco tiene un gran hueco o grandes huecos y esos huecos lo que hacen es generar más área de contacto, que tenga contacto con el agua y bueno, pues por acá anda Jack y Rose, ¿no? O lo que se dice. Pero al fin y al cabo es un espacio hueco que no pesa y que le permite sobresalir. Ahora, de la misma forma, cuando un terreno es muy malo, como el del centro de la Ciudad de México, es tan malo que, que no soporta grandes cargas. Bueno, pues una solución parecida al barco, pues es generar huecos. Entonces, estos huecos le ayudan eh, a que esta cimentación no se hunda. Ahora, alguien de ustedes me va a decir, oiga, profesor, pero híjole, es que yo he visto que sí hay esos huecos y que sí se llaman cajones de cimentación, pero no están huecos, sino que alguien le dio un uso, que pues siempre hemos sido inteligentes, y de repente vemos que ese cajón lo utilizamos como cajón de estacionamiento. Él me va a decir, pero ya no está hueco, ¿se va a hundir? No tanto problema. Si te das cuenta, o si algún día tienes un poquito de tiempo, y tú ubicaras cuánto volumen
es ese cajón de cimentación y cuánto de ese volumen ocupa el auto, te vas a dar cuenta que la mayoría del volumen es aire. Aunque lo ocupen de cajón de estacionamiento, la mayoría del volumen es aire. Entonces, en realidad no le afecta mucho. Nada más le está poniendo una mosquita más ahí. Bueno, entonces, la esencia del cajón de cimentación es de que las partículas que están aquí abajo, esta partícula que está aquí abajo, miren, déjenme hacer un poquito más específico. Esta de aquí, ya estaba acostumbrada a cargar este peso. Entonces, lo que se hace con el cajón de cimentación es de que se le quita el peso del suelo y ahora se le pone una estructura encima. Y entonces, la partícula que está aquí abajo prácticamente no siente el cambio. Dice, yo ya estaba acostumbrada a cargar suelo. Ahora me estás poniendo algo que pesa lo mismo que pesaba el suelo. Pues no tengo por qué molestarme. Entonces, más o menos, de forma genérica, luego en una semana y cachito lo platicamos más a detalle, pero la esencia es el peso que tenía el suelo ahí abajo, se lo sustituimos por el peso de la nueva estructura. Y eso nos da una cimentación compensada. O parcialmente compensada. Bueno, entonces, zapatas aisladas, zapatas corridas, losas de cimentación, cimentaciones compensadas o de cajón. Bueno, y si nuestro terreno es muy malito o queremos bajar mucha carga y no es suficiente con una cimentación compensada, pues entonces eso nos lleva a pensar en el uso de pilotes. O sea, unos popotes, por decirlo de forma fácil, unos popotes que me permitan llevar la carga de nivel superficial a estratos profundos. ¿Con eso qué gano? Probablemente debajo de lo que nosotros conozcamos haya material blando y probablemente más abajo nos encontremos un material más duro. Entonces, esa es una opción para poner pilotes. Pero hay algunos pilotes que trabajan con la punta. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que son popotes que se desplantan en un material duro. Y hay otros pilotes que no trabajan así, sino que trabajan por fricción, o sea, por fuste, que no llegan hasta el material duro, sino que se quedan hasta una cierta distancia. Y ahí esos pilotes que trabajan por fuste, lo que hacen es trabajar con su cara lateral. Haz de cuenta, no sé si alguien de ustedes ha metido un cuchillo a una cajeta vieja, una cajeta un poco vieja. Resulta que la cajeta se adhiere al cuchillo y no deja ni bajar ni subir al piloto. Entonces, si quisiera bajar ese cuchillo dentro de la cajeta, pues no puede porque la cajeta se le pegó. Y lo mismo podríamos decir que pasa en el piloto. Ojo, repito, hay gente que es purista y que se va a enojar por ese símbolo, esa analogía, ¿eh? Pero bueno, yo creo que la podemos entender. Esa fricción lateral o esa adherencia lateral, en algunos casos es suficiente, para poner carga encima. Y eso se llaman pilotes de fricción. En una semana y media platicamos de eso. Y así como hay pilotes que llegan al estrato duro, pues también hay algo que se llaman pilas. La diferencia entre los pilotes y las pilas es el método constructivo. Los pilotes son prefabricados, las pilas son construidas en el sitio. Bueno, ahora ya platicamos ahorita de que hay diferentes tipos de cimentaciones. Ahora, yo ahorita se las volteo y les digo, bueno, entonces, ¿hasta qué profundidad debe de llegar una exploración para saber qué suelo tenemos, para saber qué suelo hay debajo de nosotros?
Bueno, pues debe de ser lo suficientemente profunda para albergar el tipo de cimentación que utilicemos. Pero ustedes me van a decir, bueno, pero es ¿cómo voy a saber qué cimentación voy a colocar si no sé qué suelo hay? Y entonces entramos como que en un círculo vicioso, ¿no? No sé qué suelo hay, entonces no sé hasta qué profundidad bajar. No sé hasta qué profundidad bajar porque no sé qué cimentación hay. No sé hasta qué profundidad explorar porque no sé qué cimentación voy a usar. Y parece un círculo vicioso. Parece, pero en algún momento lo tenemos que romper. Y ese rompimiento lo generamos en base a más o menos cuántos niveles vas a construir. Evidentemente que si vas a construir uno o dos niveles, pues habría que pensar en una cimentación poco profunda, una cimentación superficial. En cambio, si vas a hacer muchos niveles, pues entonces hay que pensar en una cimentación profunda. Pues ya empezamos a romper ese círculo. Y más si tenemos información del sitio, podemos romper por completo este círculo vicioso. Ahora, esa información del sitio, pues resulta que nosotros, aunque ustedes tengan 20 años, pues resulta que hay ingenieros antes de nosotros, ¿no? Y esos ingenieros antes de nosotros nos han heredado conocimiento a través de libros, a través de publicaciones. Eh, nosotros sabemos muchas cosas en base al pasado. Bueno, han existido muchos ingenieros y que todos esos ingenieros dicen, pues mira, yo algún día hice una obra cerca del Zócalo, yo algún día hice una obra cerca de Naucalpan, yo algún día hice una obra cerca del Estadio Azteca, yo algún día hice una obra cerca de Iztapalapa, algún día hice una obra cerca de la Basílica de Tepeyac, algún día hice una obra en Coacalco, algún día hice una obra en Escapotzal. Y toda esa información nos ha permitido a lo largo de muchos años establecer algo que se llama zonificación geotécnica. Entonces, más o menos, sabemos de que en el centro de la ciudad hay materiales lacustres y sabemos que en los extremos de la ciudad hay zona de lomas o zona de montaña y que en medio de estas dos hay una zona que le decimos zona de transición. Entonces, en base a esa información de muchos ingenieros previos a nosotros que nos han regalado esa información, es de que también nos podemos imaginar qué material vamos a encontrar en algún sitio. A eso se le llama zonificación. Zonificación y bueno, cada ciudad tiene su zonificación. Evidentemente que como la mayoría de los ingresos y de los recursos económicos que se gastan en el país se gastan en la Ciudad de México, pues es la ciudad que tiene una mejor zonificación. Pero muchas otras ciudades en la República también tienen su zonificación. Y habría que buscar la zonificación de Puebla, de Monterrey, de Guadalajara. Alguien me va a decir, oye, profesor, pero yo vivo en una comunidad rural de Hidalgo. ¿Hay zonificación? No, ahí sí habría que preguntarle a los ingenieros viejos de la zona si tienen alguna experiencia de zonificación local. Pero bueno, ahora, en base a esa zonificación y en base a lo que se pretenda construir, es de que se puede plantear cuánto vamos a explorar. Bueno, ahora, vamos a suponer que nosotros estamos aquí arriba, pues resulta que dice, no, pues es que mi, mi tía va a construir una casa y queremos saber qué tipo de suelo hay. Si tu tía va a construir una casa, lo más seguro es de que la construya de 2 niveles. Y para 2 niveles, pues no es necesario hacer mucha exploración, probablemente con pozos a cielo abierto. Se llama pozo a cielo abierto. Ese pozo a cielo abierto, en esencia, es construir, es excavar para poder bajar a una persona y de esa excavación poder recuperar muestras. Eh, poder recuperar muestras. Puede ser que de las paredes laterales o puede ser que del fondo. Hay que tomar muestras y llevarlas al laboratorio. Ahora, hay dos tipos de muestras. Si yo
rompo al suelo, o sea, si lo rasco de la pared lateral, o si lo rasco del fondo y lo echo en una bolsita, esa muestra se va a romper, o sea, los granos pierden su forma. Los meto dentro de una bolsa, le hago un nudito a la bolsa, le pongo un identificador, o sea, una etiqueta, y en esa etiqueta digo de dónde viene, de qué profundidad es, y la mandamos al laboratorio. Vamos a ponerle una segunda bolsa para asegurarnos que no pierda humedad. Bueno, a esa muestra se le llama muestra alterada. Muestra alterada. Ahora, hay otra opción. Evidentemente que si yo rompí la estructura, pues no me va a poder decir gran cosa, no me va a dar mucha información. Pero hay otra opción, que es obtener una muestra inalterada. Para obtener una muestra inalterada, lo que yo tendría que hacer es que a la hora que estén excavando el pozo, a la profundidad que sea de mi interés, probablemente puedo hacer un escaloncito. Y después, en ese escaloncito, romper el fondo del suelo, cortarlo, de forma tal que ahora genere como un cubo. Y ya que tengo mi cubito, pues lo corto por abajo. Y entonces ese cubito lo envuelvo en plástico de cocina, sin que se rompa. Y lo envuelvo por arriba y por un lado y por el otro. Y entonces a esa muestra le llamamos una muestra cúbica inalterada. Más o menos esas muestras deben de tener unos 20 centímetros por lado. 20 centímetros por lado y hay que ponerle una etiqueta en la cara superior e identificar que esta es la cara superior y de dónde viene, a qué profundidad, en qué fecha se sacó. Y les repito, se envuelve en plástico de cocina. Bueno, los ingenieros un poquito viejitos eh, todavía utilizaban otro método que era vertirle cera caliente. Cera caliente con tela de ángel, o sea, una tela para cerrar los poros, porque no existía el plástico de cocina, ¿no? Hace 50 o 60 años. Entonces, desde hace más de 50 o 60 años ya se hacen estudios de mecánica de suelos, y esos cubos se envolvían así, con cera caliente. Lo que buscaba la cera era cerrar los poros e impedir que la muestra pierda agua. Bueno, ese cubo de 20 centímetros lo enviamos al laboratorio, y en el laboratorio lo que van a hacer es de que con mucha calma van a extraer de este cubo unos cilindros. Esos cilindros más o menos tendrán aquí unos 9, 10 centímetros de alto y van a tener aquí unos 3.5 centímetros de diámetro. Van a sacar por lo menos 3 cilindros. Y también, probablemente, también saquen unas pastillas que más o menos van a tener unos 8 centímetros de diámetro y unos 2 centímetros de espesor, del suelo así como estaba en el sitio, sin que lo alteren, sin que lo rompan. De estas muestras que ya se sacan en el laboratorio con más calmita, digamos que se pueden hacer las pruebas triaxiales y las pruebas de consolidación. Okay. Entonces, por eso es importante que mida por lo menos unos 20 centímetros. Y bueno, pues cuesta su trabajo sacarlos, ¿no? Para una vivienda de 2 niveles. Ahora, ¿cuántos sondeos? Pues hay que ver qué perímetro tiene esa vivienda. Y depende de qué zona esté ubicada. Pero mientras, ahorita por hoy, fíjense con esa idea de que se pueden hacer pozos a cielo abierto para construcciones pequeñas, pozos a cielo abierto. Ahora, si no es el caso, sino más bien, dicen, no, pues es que ahí en la constructora donde yo trabajo van a hacer un cajón de cimentación y ese cajón de cimentación va a servir de base para un edificio de 6 niveles. Entonces, esos 6 niveles pues, van a ser de uso habitacional y en el cajón se va a utilizar de estacionamiento.
Bueno, ahí ya de nada me sirve, fíjate, inclusive a escala, a mi escala de mal dibujante, yo te diría, de nada sirve hacer una excavación a 2 metros de profundidad si tu cajón va a llegar a 3 metros, ¿no? Entonces, y sobre todo por la forma que va a intentar fallar o hundirse, para un edificio de departamentos habría que pensar en hacer una exploración que te permita recuperar muestras, tal vez a 20 metros de profundidad o a 15 metros de profundidad, o tal vez hasta unos 30 metros de profundidad o más. Habría que calcularlo, ¿no? Pero bueno, algo que me interesa el día de hoy es de que te des cuenta de que sería muy arriesgado bajar a una persona a 30 metros de profundidad. Tú me vas a decir, pero cuando yo me meto al metro Camarones, ahí sí bajo como 30 metros. Y sí, sí es cierto, ¿no? Es cierto. No, la línea naranja del metropolitano de la Ciudad de México tiene más o menos esa profundidad, pero pues ya están las paredes rigidizadas y ya hay una estructura que te permite bajar a esa profundidad. Si tú quisieras bajar a esa profundidad haciendo una excavación, pues toda esta excavación se caería encima de ti y bueno, pues ya no llegarías a cargar los peregrinos ahora diciendo, ¿no? Eh, bueno, entonces, una excavación más allá de 5 metros de profundidad, ya hay que tenerle mucho respeto. Yo creo que a partir de unos 4 ya hay que tenerle respeto. Y hay que buscar formas alternativas de hacer la excavación. Bueno, si alguien me dice, pues es que yo no necesito una muestra a 8 metros de profundidad, bueno, a 8 metros podrías hacer una excavación con con bermas y taludes. Nada más que, ojo, esa excavación pues ya genera mucho dinero porque hay que generar un corte muy grande y tiempo también para hacer una excavación segura. Entonces, pues evidentemente que si yo quisiera excavar hasta 30 metros, pues tendría que hacer una excavación mucho más grande, ¿no? Eso no es costeable y entonces para ello se utilizan unas máquinas de perforación. Eh, una máquina de perforación, en otra ocasión, o si no, te voy a mandar un link para que veas unos videos. Una máquina de perforación, por decirlo de una forma sencilla, perdón, es la tercera vez que lo digo, lo del barco, lo de la cajeta, y ahora por decirlo de una forma sencilla, una máquina de perforación de exploración de suelos lo que hace es meter popotes, meter tubería de acero hasta 20 o 30 metros de profundidad o más, y esos popotes me permiten recuperar las muestras. Déjame hacer una última analogía, ¿sale? No sé si tú hace poquito fuiste a unos tacos y compraste tu refresco, y en tu refresco Mundet rojo, perdón, en tu refresco Mundet rojo, metiste un popote. Y a ese popote, si encima le colocas tu dedo, bueno, no, espera, déjame pensar. Si a ese popote tú lo metes adentro de tu refresco, y ya que esté adentro de tu refresco, le pones el dedo encima, se va a generar un vacío. Y al momento que quites tu popote, al momento que saques el popote al exterior, va a recabar un poco de refresco rojo, ¿vale? Porque en la parte superior estaba tapado y generó un vacío. Bueno, de la misma forma, esta máquina perforadora lo que hace es de que meten la tubería, el sistema de lodos genera un vacío y me permite recuperar muestras a la profundidad que yo requiera. Te digo, a ratito te comparto en Classroom un video donde puedes ver ese tipo de maquinaria. Puedo sacar a la superficie la muestra que viene de 20 metros de profundidad, de 30 o de 8 metros de profundidad. ¿Para qué lo hacemos? Lo hacemos para tratar de identificar en qué estratos hay abajo de nosotros. Ya ves que yo hace ratito te decía, puede ser que haya una época donde el sitio donde nosotros estamos parados fue un lago, pero puede ser que hubo otra época
en la que el sitio donde nosotros estuvimos parados se haya comportado como un suelo seco y en alguna otra época otro material se depositó en ese sitio. Entonces, los suelos que hay debajo de nosotros, pues atienden a tiempo geológico. Probablemente el suelo que está a 3 metros de profundidad se formó hace, hace 15.000 años, pero probablemente el suelo que está a 35 metros de profundidad se formó hace 600.000 años. Es necesario entender, más que entender para nosotros como ingenieros civiles o como arquitectos, no nos interesa cuándo se formó, en realidad no nos interesa eso, pero sí nos interesa identificar diferencias en el suelo. Porque puede ser que tú aquí arriba, a nivel superficial, digas, sí aguanta, este material está bien bueno, pero abajo probablemente haya material blando. Y esa es la razón para que hagas exploración geotécnica. Ahora, de cada uno de estos materiales, hay que determinar sus propiedades. Y esas propiedades, las más sencillas, ahorita nada más te las doy para que las tengas anotadas, pero la siguiente sesión las trabajamos. Las más sencillas, que nos indican cómo se comporta, es contenido de agua, es peso de agua entre peso de sólido. Peso volumétrico es peso de la muestra entre volumen de la muestra. Relación de vacíos es volumen de vacíos entre volumen de sólidos. Porosidad, volumen de vacíos entre volumen de la muestra. Densidad de sólidos es peso de los sólidos entre volumen de los sólidos por gamma cero. Y ahí llevamos 5. Me hace falta el grado de saturación. Volumen del agua entre volumen de vacíos. Y me está haciendo falta peso volumétrico seco. El peso volumétrico seco es peso de sólidos entre volumen de la muestra o peso volumétrico de la muestra entre 1 más gamma. Ahora, fíjate, son 7 formulitas, 7 reglas básicas, 7 propiedades índice. Hay otras propiedades que son más interesantes, pero pues de esas vamos a hablar un poco después. Las otras propiedades que son más interesantes es el módulo de elasticidad, la cohesión y la fricción. Okay. Fíjate, nada más para hacerte un comentario lateral. Tus primos, los que van en ESIA Zacatenco, digamos que esto lo ven en el primer semestre de mecánica de suelos, esto lo ven en mecánica de suelos 2, o incluso ellos llevan una mecánica de suelos 3. Pero bueno, ustedes están en Tecamachalco y ustedes nada más llevan una sola mecánica de suelos y pues ni modo, hay que ver todo en un solo semestre de forma superficial, ¿no? Sin profundizar. Ahora, fíjense, estas formulitas, yo creo que el libro en el que se pueden clavar de aquí a la siguiente sesión para ir viendo cómo manejar esas formulitas, yo les recomiendo el Juárez Vadillo. Todo el mundo se le olvida el segundo autor, que es Rico Rodríguez, ¿no? Pero todo el mundo lo conoce como el Juárez Vadillo. Es el libro que está en cualquier biblioteca de estudiantes de ingeniería. Desgraciadamente ahorita no estamos teniendo acceso a las bibliotecas, pero honestamente va a ser muy fácil que lo encuentren en internet. Hay que buscar por ahí en un PDF, lo van a encontrar muy sencillo. Para este tema de relaciones volumétricas y gravimétricas sirve mucho. Bueno, ok, ahora, en teoría nosotros tenemos que tener sesiones de hora y media para que si alguien se inscribió a su sesión de las 4 de la tarde, pues bueno, puede entrar ahorita a la sesión de las 4 de la tarde. Entonces, yo creo que por aquí habría que dejarle el día de hoy y vernos el viernes. Pero les quiero preguntar si tienen dudas,